es muy posible, casi seguro, que esté usted esperando la segunda parte de lo que predicamos el domingo pasado. Y con gran expectación, seguro. Es probable que incluso algunos de ustedes hayan dicho, no debemos de faltar porque tenemos que saber qué podemos hacer el domingo. Bueno, hicieron lo correcto, vinieron a la iglesia. Pero quiero decirles que en el consistorio el mes pasado comentábamos que se tomó el acuerdo de que el último domingo de cada mes habláramos de un tema de mayordomía. Entonces, quedamos en suspenso. Esto hará que desde luego el próximo domingo vengan para la continuación. Entonces no se les olvide, si a alguno de ustedes se le olvidó el sermón pasado, ya está en YouTube, lo pueden consultar, lo pueden ver, lo pueden oír para tenerlo fresco, y luego el próximo domingo continuamos con este tema. Pero tocamos, respetando el acuerdo y lo que hemos dicho, este tema de mayordomía, y sobre él hablaremos en esta mañana. Quiero hacer recordar algunos conceptos que son importantes que hablábamos un mes atrás. Estos conceptos son acerca de la mayordomía justamente. Hemos hablado de que el mayordomo es aquel que administra los bienes que no le pertenecen. Un mayordomo, pues, es aquel que está encargado de cuidar bienes que no son suyos. Pusimos el ejemplo del mayordomo de la residencia, que es contratado para cuidar la casa y los bienes de un patrón que luego sale de viaje y cuando regresa pide cuentas al mayordomo respecto de sus propios bienes. El mayordomo ha entendido que lo que tiene frente a él y las cosas que administra no son de él. Puede usarlas, puede tener alguna influencia sobre ellas, pero siempre tiene en mente que un día llegará el patrón y tendrá que entregar las cuentas claras al patrón cuando regrese. Este trabajo hace el mayordomo. Así lo tenemos conceptualizado, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en algún documental, pero esto es lo que hace un mayordomo en nuestro tiempo. En el tiempo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, también el mayordomo tiene la misma intención: administrar bienes que no le pertenecen. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio que leímos aquella vez del Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A él le pertenece todo. Dijimos nosotros que teníamos que ubicarnos entendiendo que a nosotros no nos pertenece nada. Un buen principio de mayordomía es entender en primera instancia, nada es mío. Y cuando digo nada es mío, hermano, es nada. Mi casa, mis hijos, mis dones, mi dinero, nada es mío. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos ha sido tomado de la materia prima de Dios, porque Él hizo los cielos y la tierra. Todo lo hizo Él. Nada hay que hayamos hecho nosotros. Si queremos reclamar propiedad nuestra, y quizá Dios nos diga, sí, pero hazlo con tu propia materia prima, porque todo lo que haces lo haces con la mía. De tal manera que, dice el Salmo 100, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que entonces nosotros también le pertenecemos a Él. No hay algo que nos pertenezca a nosotros. Pero Dios en su misericordia, Dios en su afán de mostrarnos misericordia, nos ha dado una gran cantidad de bendiciones. Nos ha dado a nuestros hijos, nos ha dado el trabajo, nos ha dado los recursos que tenemos, nos ha dado los dones que tenemos, y todo aquello que nos ha dado ha sido por su gracia y le alabamos a Él. Pero un día tenemos que rendir cuentas. Un día Él vendrá y pedirá cuentas como el Señor de la casa. Y nosotros, fieles mayordomos, tenemos que dar cuentas de todo esto. En el entretanto, hay una serie de circunstancias de nuestra vida que tenemos que atender. Hay algunas cosas que nosotros en las que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de varias cosas, no solamente de los recursos económicos, pero de otras. Nuestros hijos, por ejemplo. Y el próximo mes hablaré de la mayordomía de los hijos. Pero nuestros hijos, por ejemplo. Nosotros debemos de saber que nuestros hijos no son nuestros, porque herencia de Jehová son los hijos. Son de Él. Un día daremos cuentas al Señor de nuestros hijos. ¿Qué hiciste con ellos? De nuestra esposa, de nuestro esposo.
Tenemos que dar cuenta después de todo. Y entonces cuando venga el Señor, va a pedir cuenta. Pero entonces, para que nosotros vayamos por el camino correcto de todo lo que nos pedirá cuenta, gracias a Dios, nos dice qué hacer para no fallar. No solamente entonces pide que seamos buenos mayordomos, sino nos dice cómo quiere que lo hagamos. ¿Cómo quiere que seamos buenos mayordomos? Bajo este principio, la mayordomía no se rige bajo el principio normativo, sino regulatorio. Es decir, que nosotros no nos regimos bajo el principio normativo de lo que no está en la Biblia está permitido. Y entonces hagamos de lo que queramos, al fin y al cabo, la Biblia no lo prohíbe. Pero la mayordomía está regida bajo el principio regulatorio. Solo vamos a hacer lo que la Biblia dice que hagamos y cómo quiere la Biblia que lo hagamos. Bajo este principio tenemos entonces, y avanzamos en el tema de la mayordomía, y hoy ha tocado el punto de hablar acerca de este pasaje de Malaquías capítulo 3. Hemos mencionado en el pasado que un texto sin su contexto es puro pretexto. Tenemos que ser cuidadosos con la Biblia. El compromiso que tenemos es exponer la palabra, no imponerle a la palabra. Tenemos que hacer que la palabra diga lo que tiene que decir, sin añadirle, sin quitarle. Es un trabajo difícil porque es un trabajo que requiere una lectura diligente del contexto de la Biblia, sobre todo del pasaje que leemos. Siempre ha sido controversial el punto acerca del pasaje que acabamos de leer, específicamente en el tema de traer todos los diezmos al alfolí. Ha sido difícil porque se ha malinterpretado e incluso se ha pensado que cada que un pastor habla de esto, piensan algunos, falta dinero en la iglesia, lo cual está alejado de la realidad. Dios es el Dios del oro y de la plata, y nosotros somos hijos de Dios. Es la iglesia de Cristo. A nosotros no nos falta nada. Él suple nuestras necesidades. Más bien apelamos a los asuntos doctrinales y de hábitos espirituales. Pero este texto no se puede tomar aisladamente. No se puede de repente decir, vamos a hablar de esto, incluso alegorizarla, o incluso humanizarla, o incluso hacer de esto una serie de pasos fariseicos respecto de lo que tenemos que hacer para ofrendar. Tenemos que tomarla pues en su contexto general. Cuando hablo de contexto general es del libro completo. Mencionaré algunas cosas en el contexto. Este libro de Malaquías es un libro escrito en la época post-exílica. Ahora, es importante saber esto, porque después de 70 años de estar en el exilio, el pueblo regresa. Usted conoce la historia. Esdras, Nehemías, conoce usted la historia. Esdras y Nehemías fueron en el ínter del regreso. Pero nosotros tenemos a profetas menores como Malaquías, que es post-exílico, es decir, después de haber pasado por el exilio, y estaban predicando en una época en donde ya no había exilio. El pueblo judío, el pueblo de Israel, había experimentado las consecuencias de la desobediencia. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La consecuencia fue el exilio, salir de su tierra, estar en un país lejano. Esas consecuencias fueron devastadoras. Consecuencias que debían haber hecho pensar al pueblo, tenemos que obedecer a Dios porque nuestra desobediencia nos ha traído como consecuencia el exilio. Pero este pueblo es un pueblo duro de cerviz. Es un pueblo rebelde, como nosotros, ¿no? Nosotros pecamos, tenemos consecuencias, y en lugar de pensar, tenemos que obedecer a Dios, somos los únicos en la especie que podemos volver a cometer el error el mismo 2 veces, o 3, o 4, o 5, o muchas más. El pueblo, con estas características, después del exilio y después que ha sido regresado por la misericordia de Dios, está en un momento en donde aparentemente, presumiblemente, debieron haber reflexionado sobre la obediencia al Señor. Pero el Señor manda a Malaquías. Y no lo manda con un mensaje alentador, sino lo manda con palabra de juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha convertido en un pueblo cínico. Usted dirá, ¿de veras, pastor, un pueblo cínico? Sí. ¿Sabe lo que es el cinismo? Cuando nosotros hacemos algo y viene y nos cuestiona respecto de lo que hacemos, decimos, no es cierto. ¿Cuándo? Yo nunca hice eso. ¿No? Me acuerdo cuando regañábamos a los hijos,
Desde luego que aquí no hay hijos así, pero a mis hijos sí, los regañaba. Yo, papá, ¿cuándo? No, yo, no. ¿Cuándo te desobedecí? No, estás equivocado. Ese cinismo se muestra en un corazón endurecido. El pueblo de Israel había caído, lejos de aprender obediencia, había caído en una actitud cínica. Y a lo largo de este libro encontramos rasgos importantes del cinismo del pueblo. Y amado hermano, cuando leemos el texto, tenemos que leernos a nosotros mismos. Así que vamos a empezar en el capítulo 1 de Malaquías. Entonces, regrese su Biblia y vamos a ver al pueblo en su actitud cínica. Capítulo 1. Ya desde el principio, en el versículo 2, encontramos el primer indicio de este cinismo. Dice el Señor: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, pues ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Noten ustedes cómo el Señor le está diciendo, oye, yo te amé. Les está recordando el pacto que Dios hizo con su pueblo. Yo te amé desde antes de que existieras, te amé. Yo te elegí a ti por amor. Hice pacto contigo por amor, dice el Señor, yo te amé. Y el pueblo dice, pues ¿en qué me amaste? Qué cínico, ¿no? Le había mostrado el Señor amor profundo al pueblo al no aniquilarlo, al no permitir que estuvieran en el exilio. Y entonces todavía el pueblo dijo, pues ¿en qué nos amaste? Un solo rasgo de su amor les dijo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, bueno, amé a Jacob. ¿No es esto amor? ¿No merecía el amor Esaú? ¿No fue el primogénito? ¿No fue Jacob el usurpador? Bueno, a Jacob amé. ¿Y sabes qué? Eres hijo de Jacob. Eres ese pueblo de Israel. A ti que no merecías amor, a ti te amé. Y todavía me preguntas, pues ¿en qué nos amaste? El pueblo se había mostrado cínico. No solo esto, sino que ahora viene otra vez a esta condición. Versículo 6. Dice el Señor, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Sabe qué dijeron ellos? Pues ¿en qué te hemos menospreciado? Qué cínicos, ¿no? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el Señor, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía más cínico el pueblo le dice, pues ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Qué pueblo, no? ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Un pueblo de esta característica, en donde no reconoce sus errores, en donde justifica sus faltas, se vuelve cínico diciendo, ¿cómo te he ofendido? ¿Cómo te he deshonrado? ¿Dónde te he menospreciado? Dime cómo no te he amado. ¿En qué me amaste? Pero no solo esto, sino que al final del capítulo 2, en el versículo 7, vuelve el cinismo del pueblo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y dices, pues ¿en qué te hemos cansado? Dice el Señor, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿En qué te hemos cansado? Le dice el pueblo. Qué cínico pueblo. Versículo 6 del capítulo 3. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y tú dijiste, pues ¿en qué hemos de volvernos? Si vamos re bien, ¿en qué nos hemos de volver? El Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, pues ¿en qué te hemos robado? El cinismo del pueblo es característico de su época, pero es característico de nuestra época. Todavía más adelante en el versículo 13 vuelve el cinismo diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová.
y dijisteis: pues ¿qué hemos hablado contra ti? No juzguemos al pueblo de Israel sin juzgarnos a nosotros mismos. ¿Será que nuestra vida cristiana esté llena de actitudes de esta naturaleza? ¿Será que la vida cristiana del cristiano de esta época se ha de justificar sus faltas y de cuestionar a Dios respecto de sus demandas? ¿Será que cuando el Señor nos exige algo, nosotros en lugar de decirle: sí, Señor, te obedeceré, le cuestionamos y le decimos: pues ¿en qué te hemos fallado? ¿Será que cuando viene la palabra del Señor a nuestras vidas y nos hace un exhorto, nosotros justifiquemos nuestra actitud preguntándole: Señor, lo hemos hecho muy bien, pues ¿qué hemos hecho mal? ¿En qué te deshonramos? ¿En qué te fallamos? ¿Cuándo hemos hablado mal de ti? ¿En qué te hemos robado? El pueblo tiene que escuchar al Señor. El mensaje que está escrito aquí en la profecía completa no es halagador. Al principio del capítulo 4 está el destino de aquellos que desobedecen, aun y cuando posteriormente está la bendición de quienes lo hacen. Por supuesto que hay para nosotros una bendición en la obediencia, pero tenemos que recordar que nosotros debemos obediencia absoluta al Señor y que le tenemos que obedecer en todo lo que nos pide, sin menoscabo de su dignidad y sin que nosotros justifiquemos nuestras faltas, cuestionándole cínicamente sobre nuestros errores. Cuando ofendemos a Dios, reconozcamos que lo ofendemos. No le digamos: pues ¿en qué te he ofendido? ¿No es cierto que cuando oramos en confesión decimos: Señor, si acaso he cometido un pecado, perdóname? Es como decirle: pues ¿en qué pecado? Si te hemos ofendido de alguna manera, perdónanos, pero por supuesto que le hemos ofendido de muchas maneras. Quizá oremos al Señor y le digamos: Señor, si no he entregado mi ofrenda y mi diezmo, pues perdóname. Bueno, seguro no lo hemos hecho. El pueblo que está ahí, el pueblo que está en esta condición, en su época posexílica, tiene demandas de honra, tiene demandas de obediencia, tiene demandas de acatar las disposiciones de Dios. Absolutamente. Lo que quiere Dios es regresar la comunión, el pacto a su pueblo y que se establezcan las normas de su comunión completa. Por eso podría yo atender cada una de estas actitudes cínicas del pueblo, pero dada la naturaleza de este sermón, solamente reflexionaremos sobre los versículos 6 al 10 de este pasaje del capítulo 3. Dice el Señor al pueblo: porque yo, Jehová, no cambio. Usted conoce el atributo de Dios. Malaquías 3, 6 al 12. Usted conoce el atributo incomunicable de Dios de la inmutabilidad. Les recuerdo que los atributos incomunicables son los atributos que solo tiene Dios, no nosotros. Nosotros somos mutables. Si no, veas en un espejo hace 10 años y se dará cuenta de cómo ha mutado a esta altura de su vida. No solamente físicamente, pero emocionalmente, mentalmente, cambiamos. De opiniones, cambiamos. Dios no cambia, ni en su esencia ni en su ser. Él no cambia de ninguna manera. Él lo que ha dicho que va a hacer, lo va a hacer y lo va a seguir haciendo por siempre. No cambia. No cambia de parecer, no cambia de actitud, no cambia de su esencia. Si Él ha dicho una cosa, no va a decir después: ay, perdón, me equivoqué, voy a cambiar. No lo hace. El atributo de la inmutabilidad de Dios es muy importante para nosotros en el contexto de nuestras iglesias de nuestro tiempo. Porque hay iglesias cristianas que dicen: el diezmo no es aplicable para nuestra época. Ya no más. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no más. Entonces tenemos un Dios mutable. Porque seguramente Dios dijo: en el Antiguo sí, pero ya me arrepentí, en el Nuevo no. Él no cambia. No cambia respecto de la vida que les pidió al pueblo en el Antiguo Testamento o antes del exilio, y no va a cambiar durante el exilio y mucho menos posterior al exilio. Considerémonos ustedes y yo que somos pueblo de Israel post-exílicos. Y el Señor sigue siendo el mismo. Él no cambia.
Y esa es una cosa muy importante para nosotros. El pueblo tenía que recordar lo que el Señor le dijo en algún momento en el libro de Éxodo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, dijo. Y no lo hizo. Quizá el pueblo pensó, Dios ha cambiado de opinión. Pero dice el Señor, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque he hecho pacto con ustedes y por mis misericordias no han sido consumidos. Porque mi misericordia está por encima de mi ira. Mi ira fue descargada en Jesús. Ahora nosotros, mi misericordia permanece con ustedes. No han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y luego viene la exhortación. Les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Fíjense que es pertinente en el contexto del libro. Dejen de deshonrarme, dejen de desobedecerme, dejen de cuestionar mi amor hacia ustedes. Dejen de pensar que no soy capaz de hacer lo que he prometido. Dejen de robarme. Vuélvanse a mí. Volver a Jehová no solamente es cambiar nuestra mentalidad, sino es cambiar nuestras acciones también. Volver a Jehová es no solamente decir, claro, ahora sí ya voy a creer y voy a seguir a Dios. Volver a Jehová es volver a hacer las cosas que Él nos ha pedido que hagamos. El énfasis de la Reforma Protestante del siglo XVI tenía esta intención, volver a las Escrituras. Y volver a las Escrituras no solamente era un asunto de eslogan de la Reforma, sino era una actitud diligente para regresar y obedecer las Escrituras. Volveos a mí es muy importante porque es el exhorto que le hace el Señor al pueblo. Regresen a mí y hagan todo lo que al principio les exigí y les pedí para relacionarse conmigo, que soy su Dios del pacto. Dice él, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Yo bendeciré al pueblo, pero vuélvanse a mí. Es un acto de la voluntad del pueblo, ha dicho Jehová. Todavía el pueblo dijo, pues si estamos bien, ¿en qué hemos de volvernos? Normalmente cuando estamos ante alguien muy educado y nosotros contestamos una pregunta con otra pregunta, nos dicen, no se vale contestar con una pregunta, ¿no? Pero parece que Dios no sabe esta conducta, ¿no? Educada, digamos. Porque el pueblo le dijo, ¿en qué hemos de volvernos? Y luego el Señor contesta con una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? En esta pregunta está diciendo, ¿en qué han de volverse? Está implícito, ¿no? Está claro. ¿Saben en qué han de volverse? Me están robando. Me están robando. Cualquiera de los del pueblo de Israel de su época pensarán, pues ¿en qué te hemos robado? Porque eso dicen. ¿En qué? A lo mejor alguna persona del pueblo de Israel pensó, pues yo no doy mi diezmo, no doy mi primicia, no ofrendo como debiera, pero eso solamente lo sé yo. Eso nadie lo nota. Y con gran cinismo pudiese decir el pueblo, pues ¿en qué te hemos robado? ¿No le ha pasado? ¿No ha pasado alguna vez en su vida que nadie sabe si usted diezma o ofrenda o da primicia? Nadie sabe. Nadie lo sabe. Y puede ser que piense, así está mejor. Pero Dios lo sabe. Y le pregunta al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Todavía el pueblo dijo, pues ¿en qué? Y como si ellos no supieran la respuesta, el Señor les dice, ustedes me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Me han robado. El pueblo, amados hermanos, el pueblo sabe que todo es de Dios. El pueblo sabe la exigencia que había de entregar los diezmos al Señor. El Señor había dado instrucciones desde el libro de Levítico y antes incluso, en la ley en el desierto, pues, de que el pueblo tenía que entregar el diezmo para que los levitas pudieran sobrevivir durante el exilio, durante el caminar en el desierto.
Sabían que tenía que haber alimento en su casa todo el tiempo. Todo el pueblo sabía que lo que les pertenecía no era de ellos, sino que era del Señor, y que el Señor diligente, amorosa, cariñosamente les había permitido conservar el 90% de lo que era de Él y solamente Él tener el 10%. No era una cuestión de que Dios necesitara recursos, era una situación de una relación espiritual con Él. Y el pueblo le estaba robando. El pueblo le estaba sustrayendo lo que le pertenecía al Señor. ¿Sabe qué hacemos cuando recogemos ofrenda nosotros? Cuando nosotros recogemos ofrendas y diezmos en esta iglesia, no lo hacemos como un acto de recaudación de fondos. Es un acto de adoración. Es un acto de alabanza. Cuando nosotros ofrendamos, estamos haciendo un acto de adoración al Señor. No estamos recaudando fondos. ¿Sabe por qué no recaudamos fondos? Porque no los necesitamos. Porque el Señor sostiene esta iglesia. Más bien ofrendamos como un acto completo, consciente, absoluto de adoración al Señor. Y cuando no lo hacemos, no le robamos a la iglesia, le robamos al Señor. Ustedes me han robado. ¿En qué lo hemos hecho? En sus diezmos y en sus ofrendas. La sentencia es lapidaria. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es muy difícil hablar de esto, pero es necesario. Los diezmos son vigentes en nuestra época. El diezmo no es un acto de recaudación para que la iglesia tenga recursos. El diezmo es un acto de adoración, en donde nosotros nos presentamos delante de Dios con un gesto de adoración ante una petición, una exigencia que Él ha hecho para con nosotros. Algunos de nosotros pensamos, ¿quién sabe cómo lo estarán administrando? Pero no sea su preocupación. La preocupación es cuando no dé diezmo y entonces el Señor le reclame. Nosotros tenemos que diezmar. Si alguien administra mal el recurso, será juzgado por Dios. Pero usted y Dios están en paz. Están en paz. ¿Sabe una cosa? La iglesia diezma. Nosotros como iglesia, del ingreso de la iglesia, entregamos el 10% del ingreso total a nuestro presbiterio. No hacemos nosotros la idea de decir nos falta para tal o para cual. Fielmente lo hacemos. Si aquellos utilizan el dinero mal, que no lo hacen, pero si lo hicieran, ellos serán juzgados por el Señor. Pero entonces nosotros estamos en paz con Dios. El diezmo es absolutamente necesario y es una orden de parte de Dios. Pero ¿cómo hay que hacerlo? En el versículo 10 tenemos un mandamiento, una invitación y una promesa. Un mandamiento, una invitación y una promesa. Le digo el mandamiento. El mandamiento es este. Y piensa usted que los imperativos son imperativos traducidos en órdenes. Porque la primera palabra es un imperativo, ¿no es cierto? Traed. No es si quieren, no es cuando puedan, dice traed. Y entonces insiste. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esta es la instrucción. No está diciendo si quieren o si no quieren, o cuando puedan, o cuando no puedan. La orden a todo el pueblo, porque además usted sabe, hemos leído ya en el contexto, que todo el pueblo le ha robado. A todo el pueblo le está diciendo, traed todos los diezmos al alfolí. Esta es la orden, este es el mandamiento. Pero tenemos que entender el absoluto todos de dos maneras. Una manera de entender el todos tiene que ver con las personas, y la otra manera de entender el todos tiene que ver con las posesiones. Ahora lo explico. El todos en cuanto a las personas es, traed todos ustedes. Usted tiene una familia, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros, pues argucias, ¿no? Para no obedecer, ¿no? Pero si el papá gana 1,000 pesos,
brutos, ¿no? Y le da a la iglesia 100 pesos, o al Señor 100 pesos, ha sido 100% fiel. Y a la esposa le da 100 pesos también para el gasto. Y la esposa dice, ya de ese dinero mi esposo diezmó. Ya está. ¿Pero qué cree? La esposa tendría que dar de esos 100 el 10%. Porque traed todos. Todos. Ahora, si al hijo usted le da 50 pesos y el hijo dice, ya mi papá de todo su ingreso ya diezmó, eso está dado. No, de los 50 que el hijo tiene usted que enseñarle a él que dé 5. Porque es traer todos. ¿Sabe cómo educamos a nuestros hijos en las cosas de Dios? Cuando les imponemos cargas espirituales que van a ser para su beneficio espiritual. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, tú tienes que diezmar también, porque no hay ningún lugar en la Biblia en donde diga a partir de los 12 o a partir de que trabajen o a partir de nada, hemos de entregar nuestro diezmo todos. Hermano, si usted le pagan por nómina su salario bruto y le quitan el impuesto y el no sé cuánto y le queda en su cartera una cantidad, tiene que diezmar sobre el bruto y no sobre el neto, porque ¿qué cree? Dios es más importante que el gobierno. Pero ¿qué hacemos? De lo que recibo en mi bolsa, eso diezmo. Menoscabamos. Robamos a Dios. Y la palabra traed todos es incluyente para las personas. Mi hijo, mi esposa y yo, todos. Si usted recibe gasto de su esposo, empieza a diezmar de eso. Porque es todos. Porque la bendición es para cada uno. Porque no queremos que haya juicio sobre nuestra esposa o sobre nuestros hijos. Pero no solamente tiene un sentido personal, sino también tiene un sentido de posesiones. Cuando dice trae todos los diezmos al alfolí, es de todo lo que me ingrese como me ingrese, debo entregar el 10%. De todo lo que yo tenga, ingrese como ingrese. ¿Sabe qué problema tenemos los que vamos a predicar a un lado y nos dan una ofrenda de amor? Preguntamos, ¿y de esta ofrenda hay que diezmar? Sí, claro. Pero si esta ofrenda es diezmo de los diezmadores, pues sí. Pero me llegó a mí y yo tengo la responsabilidad de entregar todos mis diezmos al alfolí, me lleguen como me lleguen. Pastor, me dijo un hermano una vez, recibí una herencia, una hermana en una iglesia. ¿Qué hago? Diezme su herencia. Pero no me lo gané, fue un regalo. Diezmelo porque le llegó. ¿Sabe qué hizo la hermana? Lo diezmó. Lo diezmó. Dice entonces la instrucción, ¿no? El mandato, traed todos, nosotros y todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. La invitación. Pruébenme en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice Él, pruébame ahora en esto, dice Jehová. Pruébenme. Pruébenme, he prometido sostenerlos, he prometido sustentarlos, he prometido que no les faltará nada. Jehová es su pastor y nada les faltará. Si no probamos a Dios en esto, si no averiguamos la fidelidad y la constancia de su providencia al Señor con esto, entonces estamos pensando que somos más pudientes que Dios, que somos autosuficientes, que no lo necesitamos a Él. Pruébenme, probadme en esto, dice el Señor. Den su diezmo, entreguen sus primicias, den su ofrenda. Pruébenme, no los desampararé, no los dejaré. ¿Sabe qué, mi hermano? Nosotros no dependemos de los recursos que tenemos, dependemos de la providente gracia del Señor. ¿No ha pasado algún día en su vida que se ha quedado sin recursos? ¿No ha estado en una condición terrible en donde no ha tenido cómo comer al otro día? ¿No le ha sustentado el Señor? ¿No le ha llegado comida a su mesa? ¿No ha tenido vestido todos los días? Es el Señor. Pruébenme, dice Él.
pruébenme en esto, pruébenme. Y luego tras esto la promesa. Probadme en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabe que a mí me confundió mucho este texto? Porque lo cantábamos más que lo recitábamos. Tenemos un canto que normalmente lo cantamos el día de diezmos, ¿no? Trae los diezmos al alfolí. Lo cantamos con tantas ganas. Digo, no hacemos lo que dice el canto, pero lo cantamos muy lindo. Y yo me confundía. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo que si no? ¿No se ha preguntado esto? Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no ¿qué? Si no lo hago, ¿qué? Si no lo hago, abrirá las ventanas de los cielos. Pues no lo hago. A lo mejor usted ha creído esto. No lo voy a hacer porque la Biblia dice que si no lo hago, Él va a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre mi bendición hasta que sobreabunde. Es posible que por eso no diezme. Pero déjeme decirle que es una figura de lenguaje. ¿Sabe qué dice el texto? Pruébenme en esto. Es como una especie de, si yo no fuera capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme, si no fuera yo capaz. ¿No ha tenido usted este tipo de expresiones? Oye, te dicen, ¿eres capaz de jugar fútbol? Si yo fuera capaz. Claro que puedo. Esta expresión tiene que ver con, pero por supuesto que puedo. ¿Puedes ayudarnos con esto? Si pudiera, claro. Es una expresión de afirmación, de contundente afirmación. El Señor está diciendo, pero por supuesto, si no fuera yo capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Pruébenme, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No tiene que ver con prosperidad. No tiene que ver con que yo le doy al Señor con el propósito malévolo de que me dé más. ¿Sabe qué es lo que pasa con la doctrina de la prosperidad? La doctrina de la prosperidad habla de que ustedes pongan 100 y el Señor les va a regresar 1000. Porque ha dicho que abrirá las ventanas de los cielos. Le voy a decir una cosa. Si somos fieles en el diezmo, puede ser que al otro día no tengamos para comer. Si damos nuestro diezmo, puede ser que no paguemos la letra del carro. Si damos el diezmo, puede ser que no nos alcance para la despensa de la semana. ¿Pero qué cree? El Señor es capaz de abrir las ventanas de los cielos, traerle comida al otro día, proveer para sus necesidades básicas. No se habla de riqueza, se habla de la provisión de Dios. Se habla del Dios providente, benévolo, misericordioso que sustenta a su pueblo. Y el Señor, de una manera maravillosa, soberana, absoluta, derrama sobre nosotros bendición. Fui pastor en Playa del Carmen algunos años, muchos en verdad. Y una familia, se murió la mamá y se quedó sin comida. Y no tenían trabajo. La iglesia se organizó y por casi un mes, todos los días le llevaron comida. Todos los días le llevaban algo a la hermana. Llegó un momento en que ella dijo, ya no me traigan más. Ya tengo mucho. ¿Sabe qué? El Señor derramó bendiciones hasta que sobreabundó. Pruébenme, dice. Pruébenme. No sean autosuficientes. Dependan de mí. Yo soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y si soy capaz de eso, puedo sustentarles en sus necesidades básicas. Pruébenme. Amados hermanos, este no es un sermón para recaudar fondos. No necesitamos su dinero. Necesitamos su fidelidad. Necesitamos crecer en gracia. Necesitamos obedecer como pueblo al Señor en esto y en muchas otras cosas. Usted decidirá qué hacer. Y quizá una buena muestra sea el próximo domingo, que es el día en que recogemos diezmos. Insisto, no lo necesitamos. Dios provee. Pero usted sí lo necesita. Y con urgencia. Oramos. Padre,
Qué difícil, Señor, hablar de estas cosas. Pero Padre, hemos de confesar que muchas veces hemos tenido una actitud como la del pueblo de Israel, cínica. Nos justificamos. Preguntamos, pues ¿cómo te hemos ofendido? Pues ¿en qué te hemos defraudado? Y es ¿cómo nos amaste? No lo vemos. ¿O en qué te hemos robado? ¿O en qué hemos de volvernos? Pero tú pones el dedo en la llaga. Y tú quieres un pueblo que te adore, que te sirva, que crea en ti. Y Señor, queremos ser ese pueblo. No hay más justificaciones de nuestras conductas. Queremos ser fieles y probarte, como pides en tu palabra. Sí, Señor, creemos que eres capaz de abrir las ventanas de los cielos hasta este grado y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Si lo creemos, te obedeceremos. No te robaremos más. No te ofenderemos más. No te despreciaremos más. Ayúdanos, Señor, porque es una tarea difícil. Y que cada uno de nosotros tenga en su mente el anhelo de servirte a ti, único Dios verdadero, el dueño de todo. En el nombre de Jesús. Amén.